Ok, esto es lo que veremos el día de hoy y ok, este, ok, entonces hoy vamos a ver este informe que lo he tomado del Banco Central de Reserva. Em, Está actualizado a septiembre del 2025, o sea, es el último realmente. Y como es el Banco Central de Reserva, tiene los indicadores económicos que nosotros necesitamos, además de todo el acontecer político que también tiene efecto sobre la economía. Vamos a ver ahora cómo algunas variables que son importantes para nosotras, para nosotros, nosotras, nosotros. Y también para poder hacer nuestra propia evaluación de nuestra cartera, tanto como el negocio, tanto como la asesoría que nosotros podamos brindar a los clientes, tanto como nuestra preparación para el plan de trabajo para el 2026, ¿no? Entonces creo que antes de empezar, porque voy a hacer una breve introducción, vamos a esperar creo hasta las 3:10. Me voy a quedar por aquí un momento y nos encontramos, sí, en un momento creo, porque puede ser.
Ok, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Creo que es momento de empezar. Em, ¿Cuántos somos? Quiero saber cuántos estamos. Por favor, prendan sus cámaras, aunque realmente voy a estar viendo el documento, pero probablemente, o bueno, si no, no hay problema, pero quiero saber quiénes están para poder... Alicia. Hola, Alicia Noriko Panta. Chimbote. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Bienvenidas. Yatini, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te habla ¿Qué Shirley. tal? Estoy ya de regreso a la oficina. Ya se están conectando los chicos. En oficina somos alrededor de 32. Esperamos 5 minutos más, ¿crees? Porfa, disculpa más bien, gracias. No, no te preocupes, está bien. Es mejor porque voy a hacer una introducción y entonces es mejor que esté en la mayoría, para que luego sea un poco más simple de llevar el hilo. Ok, esperamos un poco más. Buenas tardes.
El gran Eric Rodríguez. Hola, ¿qué tal? ¿Ya estamos? Me avisan, chicos, chicas. Yari, hola. Yo creo que ya comenzamos porque ya esperamos bastante. Bien, gracias. Ya, ok, está bien. Brevemente voy a compartir con ustedes tan solo esta presentación, súper breve, la verdad. Este es nuestro querido Perú. Y antes de que nosotros podamos hablar, porque la situación que nos abarca y especialmente la crisis desde el 2016 en adelante, porque ya habíamos tenido un cierto repunte, pero bueno, todas las cosas que pasaron hasta entonces han hecho que en 10 años o menos de 10 años tengamos 8 presidentes, probablemente tengamos 9, no sabemos, pero bueno, lo difícil de gobernar no solamente por la cantidad de culturas que tenemos, lenguas, pisos geográficos. La extensión de nuestro territorio también es bastante compleja, la dificultad de las comunicaciones, entre otras cosas, ¿no? Y luego también está el centralismo, que casi todo está situado en Lima y otras pocas regiones, pero que son los centros básicos de eh, pues no sé si necesariamente de nuestra economía, pero por lo que se puede llamar a un país como en vías de desarrollo, ¿no? Ahora, antes de entrar, porque vamos a hablar de política, pero muy breve, porque yo lo que realmente quiero mostrarles hoy es un reporte del Banco Central de Reserva, que es lo más cerca de la economía actual que tenemos en el país. Ahora, solamente voy a situarme y muy breve en tanto a los partidos políticos, porque son a cuenta de lo que está pasando los responsables, ¿no? Entonces, la coalición política de Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País, Somos Perú, probablemente algunos más, pero esos son los principales. Ese conglomerado político ha tomado prácticamente control del poder ejecutivo, que es en presidencia, poder legislativo, que es en el Congreso, y el poder judicial, pues, que son todo el poder judicial, los magistrados, etcétera. Y además tienen gran parte de poder en los medios. No tanto, porque los medios de comunicación en muchos casos siguen siendo independientes, confrontación, etcétera, pero en la mayoría de los casos los medios tampoco están diciendo exactamente lo que pasa o responden a los intereses del poder del pacto este. Entonces, no es tanto como izquierda-derecha, porque eso ya prácticamente no está, sino es como prácticamente un gobierno democrático o una dictadura. En este caso, con esta coalición política, si no hacemos algo, ya es una dictadura porque tienen estos casi los tres poderes. La verdad es que los tienen los tres poderes y prácticamente medios de comunicación. Pero bueno, entonces, dicho esto, esto es solamente como una introducción de decir, sí, son responsables. También es cierto que hay una gran huella histórica de acciones de otros gobiernos que no se desarrollaron correctamente y que por lo tanto, como no tenían una visión de largo plazo, pues efectivamente casi todo lo que se hizo o buena parte de lo que se hizo terminó siendo ineficiente para las generaciones futuras. Otra de las cosas que nosotros tenemos que ver brevemente antes de continuar es que también hay un cambio de las generaciones. Entonces es lo normal que cuando las personas cambien, la evolución, las generaciones, los países, o sea, todo va a cambiar. Efectivamente, todo tiene que cambiar. Es más, es como una obligación dentro de nuestra condición humana. Hola, Sí, Yarini. sí, Bueno, lo hola. que yo sabía, Disculpa, ¿estás en un área donde hay gente que está conversando atrás tuyo espera, o somos nosotros los que estamos haciendo ruido? espera, papito, No, creo espera. que es aquí atrás. Para poder entenderte. Sí, bueno, Hola, bien, buenas tardes. hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, entonces esto último para decir, o lo que quería decir era que, a ver, ¿dónde estábamos? Em, ya no recuerdo. Bueno, no importa. Lo veremos seguramente más adelante. La otra cosa que era importante antes de empezar esta capacitación era tener claros ciertos términos, ¿no? Ponme en mute, porfa, cariño mío. Ponme en mute. En silencio, sí, porque me escucho como un eco. Entonces, estos términos, que es brevemente los que vamos a manejar en adelante, pero que es importante para mí que lo podamos como tener claro antes de empezar y así todos nos situamos en un concepto específico.
Entonces, los términos tenemos a la balanza comercial, que como sabemos es la diferencia, ¿no? Básicamente ingresos entre las exportaciones y las importaciones. El déficit fiscal, que realmente la política fiscal puede manejarse de diversas maneras y actualmente tenemos afortunadamente autonomía dentro del Banco Central de Reserva, pero también tenemos una otra parte que es del gasto del gobierno y la inversión del gobierno también. Entonces, cuando el gasto del gobierno supera los ingresos, estamos hablando de un déficit fiscal en el que nosotros ya nos encontramos, ¿no? La tasa de referencia está fijada por el Banco Central. También tiene su forma de influir en los créditos hipotecarios. Tiene su forma de influir en los créditos hipotecarios que se otorgan, ¿no? También es otra forma de poder regular cuando hay un superávit en el país. Entonces, si hay personas con capacidad de gasto, ellos aumentan un poco el interés para que no se endeuden tanto tampoco, a futuro, quiero decir. Y si es que hay una menor cantidad de dinero disponible o, digamos, hay una especie de recesión, pues lo que van a hacer es bajar un poco la tasa para que las personas tengan más incentivos de comprar, endeudarse, ¿no? La inflación, pues sabemos que es el aumento sostenido de los precios en una economía. Nosotros afortunadamente, ya vamos a ver en un gráfico, nos mantenemos relativamente estables, pero eh, por eso, bueno, veremos por pocos más adelante. La política monetaria, que son las acciones del Banco Central, como les decía, para poder controlar la inflación y la estabilidad económica, que en este caso está tomada básicamente por el Banco Central de Reserva y afortunadamente es autónomo. Y la inversión privada, que son los recursos, empresas o individuos que destinan hacia actividades productivas. Y lo vemos en este momento porque, particularmente con todo lo que está pasando, no solamente hablo de la minería, de los sectores económicos que puedan tener una contraposición, ¿no? Como la minería, que hay una inversión privada y está todos estos problemas, esto puede ahuyentar a la inversión privada, por eso es que a nosotros nos interesa saber. Pongo de ejemplo la minería, pero realmente son muchísimas otras cosas, ¿no? Eh, Afortunadamente también, gracias a las expectativas, todavía nos mantenemos en un entorno optimista por las grandes inversiones que está haciendo China, Brasil y también la gran cantidad de minerales de exportación y agroindustria que tenemos. Pero esa es nuestra salvaguarda, porque si no fuera eso, realmente nuestra economía no tendría los registros que tenemos ahora. Entonces, esto era como una introducción para decir que no me voy a situar en el entorno político necesariamente y que vamos a repasar estos conceptos para tenerlos claros más adelante. Y esta presentación que les estoy mostrando es la que hizo Julio Velarde en su presentación pues, con el Banco Central de Reserva. Y me ayuda porque estos gráficos nos ayudan mucho a poder entender un poco de la economía de ahora. Hasta este momento, ¿hay alguna pregunta antes de que pueda empezar? ¿No? Ok, vamos, creo que hay unos mensajes. Ok, entonces, Julio Velarde es el presidente del Banco Central de Reserva. Yo hacía bromas en la última capacitación diciendo que lo vamos a canonizar, que es nuestro patrono, y la verdad es que es nuestro superhéroe también. Y creo que, como les decía en la introducción, hay muchos medios de comunicación que pueden difundir hechos y está bien. Otros que pueden tener como oposición, está bien. El problema es cuando debajo de una línea de poder hay información modificada, sesgada, o que favorece a ciertos intereses, o que busca que las personas puedan tener una identificación, especialmente más o menos con uno u otro partido. Entonces yo les sugiero que puedan visitar el Banco Central de Reserva, que es la página. De vez en cuando hay reportes. Algunos son resúmenes que son relativamente fáciles de leer. Lo que quiero decir con esto es que es muy... ¿Aló? De veras. Esta hora. Está Por aquí. favor, sus audios. Pero. Ana. Sorry. Ah, ya, ok, perdón. Bueno, lo que decía era... ¿qué decía? Sí, bueno, estaba hablando del Banco Central de Reserva.
Bueno, no sé, se me olvidó, no importa. Vamos a revisar Entonces, la página, ¿Cómo? vamos a revisar la página web, no sé si es. Ah, sí, perdóneme, sí. El Banco Central de Reserva puede darnos un indicador o información un poco más clara y a la vez no está sesgada por otra cosa que no sea las cifras y la realidad de lo que se logra tomar. Es verdad que hay márgenes de error, es verdad que tampoco el BCR pueda tomar las mejores políticas porque igual hay como un sinfín de cosas y nuestro país es bastante complejo, pero lo que quiero decir es que eh, la información puede ser más veraz que la que podemos encontrar a veces en algunos diarios o tal, ¿no? Porque son más opinión que hechos. Entonces, creo que para nosotros especialmente como asesores que vamos a dar un servicio, informarnos de un hecho es más importante que informarnos acerca de una opinión. Entonces, continuar con la siguiente diapositiva. Vamos a ver primero, vamos a ver todos estos puntos y les prometo que no me voy a tardar mucho y tampoco va a ser tan tedioso. Pero sí es importante que los podamos ver y si alguien tiene alguna pregunta me la puede hacer. Es verdad, no puedo responder todas las preguntas porque todas las variables que están situadas aquí están expuestas por el presidente del Banco Central de Reserva. Entonces, yo soy economista y puedo darles esa información. Está construida a base de data histórica. Entonces tienen ciertos programas en los que en muchas de estas publicaciones son solamente las conclusiones. Y pueden verlo, o sea, si yo quisiera entrar y ver cada uno de los informes, puedo extenderme en toda la presentación y todo el estudio, pero no es el caso, ¿no? Lo quiero dejar claro, así que pueden hacer una pregunta o podemos continuar también. Entonces, empecemos con el sector externo. Hemos visto a nivel global, especialmente después del año 21-22, una recuperación. Entonces, en el 20, que es una caída general, ¿no? De menos 2,7, al 2021 vuelve a crecer y como es un salto grande, porque se abrieron inmediato todos los comercios, entre otras cosas, y ya de ahí en adelante ha mantenido un crecimiento alrededor del 3%, ¿no? Entonces vamos a ver luego cómo es que nosotros entramos también dentro de esta proyección, porque la proyección anual de la economía mundial tiene por la globalización efectos, ¿no? Una con otra. Pero entonces si miramos este cuadro, podemos decir que aproximadamente todos los países tuvieron un crecimiento de 3 punto algo, 3,5, 3,3. Lo veremos más adelante, es el crecimiento mundial. Entonces, de un trimestre a otro, por ejemplo, esos son debajo en el cuadro que están viendo en este momento, que dice crecimiento según regiones y países, que es la variación porcentual. Lo que hemos visto en el 2024 como promedio final es que creció a 2,8 y que aquí de trimestre a trimestre ya tiene un crecimiento, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, de 1,3 a 1,6, la eurozona de 0,8 a 1,1, etcétera, ¿no? Entonces son países que siempre están relativamente en crecimiento y siempre alrededor del 3%. Y las economías en desarrollo, pues la más grande, como sabemos, es China, que está creciendo mensualmente y casi aquí al 5%, China, y crece cada año, o sea, es increíble. India crece al 6,5, sabemos que en este momento probablemente sean las dos economías más importantes del mundo. Estados Unidos ha perdido buena parte de su presencia o de su poderío, lo mismo también la eurozona. Y bueno, entonces en este momento India, China, Estados Unidos sigue siendo siempre una potencia y bueno, también la eurozona y tal, pero quiero decir, India y China tienen crecimiento constante, ¿no? Y bueno, en Latinoamérica, bueno, o América Latina y el Caribe se ha mantenido a una cifra de crecimiento del 2% aproximadamente. Entonces, esto es para compararnos con el resto del mundo, con cifras de crecimiento, ¿no? Para que tampoco podemos ver nosotros como Perú no estamos en negativo. No es nuestro caso como Argentina. Entonces, las proyecciones macroeconómicas que nosotros podamos tener es que va a haber un crecimiento, que la tasa de desempleo va a disminuir, la inflación se va a mantener relativamente constante y las tasas de interés de referencia del banco también. Vamos a explicarlo más adelante en este gráfico, por ejemplo. Cuando hablamos de política exterior o de la incertidumbre comercial que hay actualmente, ¿no? Esto seguimos hablando visto del punto de vista de afuera. Tenemos aranceles por Trump, entre otros cambios dentro de su política. También esta guerra comercial
guerra, por decirlo de alguna forma, pero está entre Estados Unidos, India, Rusia, ¿no? Siempre tienen una especie de poderío de dónde comprar el hidrocarburo y el petróleo y etcétera. Entonces, hay ciertos cambios a nivel internacional que de alguna manera afectan, están afectando el dólar. El dólar también está perdiendo de cierta forma su importancia, ¿no? Entonces sí tiene algo que ver con nosotros también. Porque, digo brevemente, porque si bajan los precios del dólar para nosotros en cuestión de importaciones nos conviene, podemos comprar más o podemos comprar en mejores calidades, qué sé yo, u otras calidades. Y beneficioso para nosotros en otros aspectos, pero a la larga es importante que el dólar se mantenga bajo para que nosotros también podamos tener una canasta un poco más asequible. Entonces, la balanza de pagos justamente está... Marjorie. Ah, no. Justamente en la balanza de pagos, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones, lo que vamos a ver es que en los términos de intercambio que hay, no estamos mal tampoco. Puede que tengamos un crecimiento para el año 2026, es lo que se prevé, especialmente por la alza de los precios de los metales, especialmente el cobre, el oro. El oro ha crecido una gran cantidad también. Y el petróleo, bueno, el petróleo para nosotros es un relativo, pero porque si disminuye el petróleo también es una ventaja para la producción, pero principalmente los términos de intercambio favorables van a ser por el alto precio de los metales, ¿ok? Especialmente del cobre. Entonces, vamos a ver que hay un superávit debido a esto, ¿no? Hemos tenido alta cantidad de exportación, motivada principalmente por los recursos por los recursos mineros. También estamos viendo un aumento en las exportaciones de los productos agrícolas, especialmente en los espárragos, bueno, arándanos lo primero, espárragos, ¿no? También la palta. Son buenas, también las pesca, que también nos ayuda bastante siempre. Entonces, hemos visto que las exportaciones e importaciones en el 2025, según la proyección del Banco Central de Reserva, nada menos que por Julio Velarde, insisto yo, es nuestro santo patrono, sus expectativas son buenas, por lo tanto estamos en un escenario optimista, pese a la debacle político que tenemos en este momento y no se sabe muy bien qué va a pasar, es la inversión, pero a niveles de comercio, a nivel de producción del país, tenemos expectativas optimistas respecto al crecimiento de nuestra balanza comercial, lo cual es positivo. Y además tenemos inversiones fuertes por el puerto de Chancay, entre otras por el nuevo acuerdo comercial que también va a ser con Brasil, que va a tener un tren que va a cruzar buena parte de Perú. Entre otras cosas, es el entorno positivo que tenemos, porque la agroindustria, si bien tuvimos periodos de sequía, etcétera, los productos, especialmente arándanos y tal, quinoa, que son cotizados en el extranjero, mantienen siempre su demanda afuera, entonces es algo que se produce como los espárragos también, ¿no? No es tanto como la papa u otros que en otros países tienen esta producción incluso mucho más que el Perú. No digo de variedad, sino de cantidad, ¿no? La balanza de pagos mantendría una situación favorable, es lo que les estaba comentando hace un momento. Hace un comparativo en este caso con la balanza de pagos de Chile, México, Colombia, y en el caso de Perú nos mantenemos positivos. La gran diferencia con México, entre otras cosas, por la caída del turismo o de la producción, porque están haciendo cambios, pero no sabría exactamente porque es otro país. Una ola de sequía. Y cambios, ¿no? Porque han tenido dentro de sus balanzas comerciales, no sé qué cambios, pero en comparación con ellos, el Perú se mantiene en un entorno positivo y aunque tiene un decrecimiento del 2024 al 2025 por razones que ya sabemos, se prevé que para el 2026 podamos mantener más o menos un superávit, ¿no? O cifras positivas, eso es bastante importante. No estamos endeudados con el resto del mundo, bueno, sí, pero no me refiero a que tenemos déficit fiscal y además una balanza comercial negativa. Entonces, la actividad comercial económica nacional, que es lo que vamos a ver en este momento,
Cuando hablamos de la masa salarial formal o del volumen de importaciones de insumos industriales, del volumen de importación de bienes de capital y el IGB, son todo lo que nos ayuda a saber cómo vamos en producción, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque ha aumentado el empleo o ha disminuido el desempleo. Es lo mismo, ¿no? Si disminuye el desempleo es porque ha aumentado el empleo. Entonces son cifras que bien, esto va bien. El volumen de importaciones de insumos industriales también es positivo. ¿Por qué? Pues porque eso nos permite producir más o permite industrializarnos o permite que la industria o la producción sea un poco más escala de industria, ¿no? Eso también ha favorecido de que si baja el dólar o el precio del petróleo, también podamos comprar un poco más. El volumen de importaciones de bienes de capital también ha sido positivo, justo por lo que les acabo de decir, y el IGB, por lo tanto, también tiene una retribución económica positiva para nosotros como país. En el caso de los comprobantes electrónicos o el circulante o el indicador de pagos digitales o de las tarjetas de crédito débito son los que nos permiten saber si es que hay dinero circulante en la economía. Hay movimiento del dinero, efectivamente, son cifras positivas, ha aumentado de hecho en este último trimestre. Los pagos digitales igualmente, o sea, todos en realidad nos mantenemos en cifras positivas y las transacciones con tarjeta de crédito no están, no tienen un aumento. Entonces, si tenemos más dinero circulante que créditos, es también otra forma de saber cómo va la economía y las expectativas de las personas. Por eso incluyen este estudio dentro de esta presentación, ¿no? Si las personas más bien se endeudaran más de lo que gastan o decidieran no comprar o no endeudarse o no gastar su dinero y ahorrar más o no gastar a pesar de que haya, querría decir que hay una gran y altísima incertidumbre, pero en este caso se mantiene más o menos, ¿no? A partir de su recuperación después del COVID. Bueno, entonces, en este caso vamos a hablar otra vez de los puestos de trabajo formales a nivel nacional, lo cual ha tenido un aumento, ha habido un... Yari, Sí, hola. soy yo. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, Marjorie, ¿qué tal? Voy a interrumpir solamente un minutito. ¿Cómo están chicos? Acabo de salir de una reunión de Edifica, por eso estoy en la calle, pero quería comentarles un ratito, Yari, de qué se trata la reunión y por qué necesito que estén todos atentos, ¿ok? Porque de repente algunos están diciendo, ¿para qué es este tema? ¿Ok? La economía en el Perú es recontra fundamental saber en qué momento nos agarra, porque la pregunta que van a tener ustedes, los clientes, es momento para comprar, es momento para vender, mejor me espero, han sacado a Dina, ¿qué está pasando? El dólar ha bajado, está en 3.4, mejor me voy, mejor no hago nada. Entonces, ustedes tienen que hablar ¿con qué? A ver, ¿qué me dice? Con conocimiento, ¿cierto? No hablar estupideces. Entonces, para eso es esa capacitación, es importante que ustedes tengan un poquito de noción de lo que trata y de cómo está ahorita el tema político también. ¿Qué pasa? A nosotros nos conviene que haya crisis, por supuesto. Si estamos bien económicamente, también nos conviene, los precios suben. ¿Qué pasa con el dólar? Estas respuestas voy a necesitar que ustedes estén atentos porque Yarini les va a explicar. Yarini es una exitosa gente que tiene más de 8 años, aparte ella es economista. Este tema ya lo he preparado con cariño, ya lo dio a un grupo en Lima y le pedí que por favor, Chirri y yo le pedimos que por favor lo dé para ustedes. Entonces, si no me están apuntando y no están con cámara, quiere decir que no les importa. Si nosotros nos preocupamos es porque recién ha habido el tema político, ha habido cambio político. Entonces, es urgente que ustedes sepan qué responder. Y si no están preparados, estamos perdidos, porque el cliente simplemente va a decir, esta chica no pasa nada. Tatiana, Andrea, que están sin cámara, Cindy, Giovanna, Manuel, Laura, Maribel, Tommy, quiere decir que no les importa, no van a saber qué responder al cliente. Entonces tú tienes que estar un paso más adelante de lo que estás pasando ahorita, ¿ok? Así que les voy a pedir que apunten, que pregunten, que tengan las preguntas ya listas para cuando Yarini termine, les puedan preguntar, porque Yarini de verdad tiene mucha información para dar, pero si ustedes no le preguntan, ella tampoco va a seguir. Entonces les voy a pedir que por favor intervengan, ¿ok? Ponen la manito, reaccionan y preguntan. Esto es muy importante para nuestro negocio inmobiliario. ¿Ok, chicos? Voy a seguir escuchándote, Yari. Permiso, chicos. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a retomar una parte de lo que estábamos viendo. Gracias, Marjorie. Y bueno, esto que hablábamos del trabajo o del Yarini. el empleo. Hola.
Marjorie dijo que se puede preguntar en medio o hasta que termine la exposición. Si deseas, puedes preguntarme, levanta la mano o escríbeme en el chat, no sé qué es lo que prefieres, o Lo que yo- así como con el audio. ¿Cuál es Ah, la ya. pregunta? Porque desde el inicio, a la hora que empezaste a hablar sobre la comparación de países versus América Latina y el Caribe, algo que a mí Ujú, me llama mucho la atención y me gustaría tener un poco más de precisión desde tu punto de vista económico es cómo países como la India y el otro era China, crecen a un ritmo mayor. Claro, sé que son potencias y que ahí se desarrolla un tema de industrialización más imponente, ¿no? ujú, Utilizan la mano de obra de allá del lugar y pueden crecer a porcentajes del 6% más por año. Eh, ujú. pero a nivel de otros factores que impulsan, básicamente a la India, ¿cuál es la razón que lo lleva a tener esa variable de crecimiento? La India me llama más la atención. Es muy interesante tu pregunta y realmente voy a contestarte con una respuesta que es que ellos vienen planificando este crecimiento. Ese es el secreto de su crecimiento ahora mismo. Entonces, tanto China, especialmente China e India, otra de las razones es que son los países más poblados del mundo, tienen una gran producción interna, pero ellos empezaron a generar su terreno de inversiones nacionales e internacionales. Entonces, una vez que ellos iban generando todo a largo plazo, mientras iban encajando todas sus fichas económicas, me refiero como si fuese una especie de rompecabezas, ellos pronosticaron siempre como su crecimiento a largo plazo. Entonces, cuando ya llegaron a cierto punto de crecimiento, ya tenían buena parte de industria, empezaron a comerciar con el resto del mundo. Entonces, por ejemplo, China creció en 10 años lo que Estados Unidos creció en concreto, me refiero, en 100. Imagínense lo que es eso. Lo mismo India, que se hizo una superpotencia de ingenierías, de educación, entre otras cosas. Buena parte de India también estuvo. India es un país increíble porque además de tener no sé cuántos decenas de idiomas y esta concepción religiosa importante que, no sé, es como un país un poco caótico en muchos lugares, pero lo cierto es que tienen una gran producción y especialmente también porque tienen una gran producción de mano de obra y luego se especializaron en ingenierías de todo tipo. Ellos tienen producción y comercio especialmente no con Estados Unidos tanto, sino con Rusia, en tanto en la venta del petróleo, entre otras cosas, ¿no? Tendría que internarme muchísimo más para saber qué es lo que les está dando muchos más resultados a India, pero lo que sí tengo entendido es casi como China, ellos planificaron su crecimiento de largo plazo y empezaron a hacerlo desde adelante. Entonces empezaron a decir, empezamos desde los iniciales y de aquí ya se va tejiendo todo hasta arriba. Entonces, eh, sí, ahora mismo son una potencia de ingeniería. Ellos venden productos y hacen como sistemas de pistas, de comunicaciones. Son unos capos de la ingeniería en este momento, ¿no? Entonces, podría ser que haya que ver cuánto más, además del petróleo, pero sí, es una muy buena pregunta, la verdad. Pero básicamente, tanto India como China, su crecimiento está basado en el largo plazo. O sea, y ver cómo crece India y China es increíble, ¿no? Y también repetir que tienen prácticamente los dos países más poblados del mundo. Vamos a luego, como tarea, a ver cuáles son las exportaciones. Por supuesto, India también es una potencia de mano de obra barata, textiles también, ¿no? Entonces, hay buena inversión en India en este aspecto. Entonces, puede que crezca de muchas maneras, no sé exactamente ahora cuál es la mejor, pero eso, el mercado de largo plazo. ¿Puedo continuar? ¿Tienes alguna otra pregunta? No sé si fui Sí, demasiado. tenía una pregunta más que Sí. a la hora que comenzamos a hablar ya a nivel nacional y hablaste que el país está creciendo, bueno, nuestra zona, ¿no? A ratios de 2,5 o 3% de crecimiento anual, eso es lo correcto, ¿no? Pero Perú, nosotros, ya nosotros. Sí, esto es en porcentaje de un año a otro. ¿No? Ujú. Ahora, eso es fuertemente impulsado por los temas mineros más que otro movimiento, otro subsector.
O sea, el principal, lo que nos ha hecho crecer bastante en este momento es el cobre, oro y también la agroexportación. Son los principales. Antes también estaba la pesca, en este momento ha bajado un poco, pero por este momento, habla al respecto, el principal, bueno, no es que sea el superávit comercial que tenemos totalmente acerca del cobre, pero buena parte de los ingresos que corresponden al aumento de las exportaciones y la cantidad de millones que han ingresado al país tienen estrictamente que ver con los minerales, con la agroexportación y con la pesca, Sí, ¿no? para terminar mi pregunta ahí, me llama también mucho la atención porque dentro de un grupo de jóvenes que tengo, Ujú, hay unos 3, 4 jóvenes que están haciendo prácticas en empresas que tienen que ver con la parte de minerales. ujú. Entonces, ellos no acceden a toda la información. Se quedan en un punto donde extraen, traen, lo tienen como almacén en Trujillo y después ¡plup! Desaparece alguna parte del mundo. O sea, no tienen acceso a ese detalle de información. Claro. Y tú sabes que muchos de nuestros movimientos comerciales, ya como Remax, están relacionados con clientes que no tienen la forma de bancarizar su dinero y que están dedicados a también, de la misma manera, ¿no? A mover minerales, a vender minerales de una forma más oscura. Ilegal. Sí, exacto. Entonces, Sí, esa es que en este partecita, momento la minería ilegal ha sido casi el mismo nivel, en exportaciones me refiero, que la minería local o la minería legal, perdón, formal. Ajá. formal. Entonces, es verdad, especialmente Trujillo, Cusco, Madre de Dios, entre otras, hay diversas formas de bancarizar el dinero. Yo no quisiera entrar como en este tema, pero es breve, ¿no? Ellos tendrían que bancarizar lavando dinero activos aquí, comprar bonos afuera, ahorrar en bancos del exterior, offshores, Suiza, no lo sé. Tendrían que bancarizar el dinero realmente. Y no es que no haya tenido algunas personas consultándome por algunas propiedades que tenía en venta en Lima con precios de pago con cuota no es tan clara, por decirlo fácil. Entonces nosotros sí tenemos que hacer toda la investigación y ciertamente no sabría muy bien cómo responderte aquí. Primero porque no es mi especialidad ni entiendo muy bien cómo se está movilizando esto. Ujú. Pero siempre es una alerta para nosotros saberlo, ¿no? Por lavados de activos y todo lo Sí, demás. claro. Por más venta que querramos hacer, si pensamos en el largo plazo, también es otra forma de situar. Ahora, si está bancarizado, porque este señor hizo bien su chamba y se fue a lavar en casinos, en no sé qué, restaurantes o bancos fuera, y al final te compra con dinero bancarizado, ya está bancarizado, ya no tiene responsabilidad, ¿no? Bueno, voy a continuar. Luego podemos seguir discutiendo sobre este tema porque vamos a llegar a eso más adelante. Entonces, efectivamente, si aumenta también nuestra importación de bienes para nuestra industria y aumenta el empleo, entonces efectivamente aumenta también la producción, ¿no? Eso sigue siendo un entorno positivo para el sector privado, que son los que invierten especialmente en la producción, justamente, sea de bienes o servicios. Entonces, cuando hablamos justo en este momento de la planilla o de los trabajadores del sector privado, ¿qué es lo que más ha aumentado? En el sector agropecuario ha aumentado bastante los puestos de trabajo, servicios, comercio y tal, pero agropecuario en este momento es el que ha tenido un poco más aumento, ha aumentado un 24%, y comercio y servicios que también en un 4 y un 3%. Decían en la presentación de este documento que también tenía mucho que ver con la inyección de inversiones de China. Entonces, especialmente en zona de Shanghái o en los alrededores, Lima, se puede ver que puede ir el crecimiento también en ese aspecto, ¿no? Se han comprado, eh, sí, productos, cosas. Hay un dinamismo en este gasto privado pese a la situación de inseguridad que tenemos porque hay mucho que hacer en Perú. En Perú tenemos mucho que producir. Pueden ver que no tenemos negativos. Nuestras cifras probablemente se mantengan en este mismo nivel. Construcción también tiene un crecimiento y en parte porque han bajado los materiales de construcción, eso lo sabemos, ¿no? Em,
bueno, no sé si me queda algo por decir en esta. Sí, es que hemos aumentado. O sea, que esto, lo que quédense es con esto. Que con esta variación que nosotros tenemos, positiva o de aumento de los puestos formales, de los puestos de trabajo, no solamente es porque hay un aumento de nuestra producción, sino que para nosotros esto significa que tenemos más personas o una mayor cantidad de personas que estén interesadas en créditos hipotecarios o que puedan aprobar a ellos, ¿no? Eso sería algo que nos pueda interesar a nosotros. Las expectativas, como les decía, en nuestra economía todavía estamos más en un entorno optimista. Es esta parte de aquí arriba. ¿Ven la línea del 50? Todo lo que nos mantenemos hasta arriba es todavía un entorno optimista. Es verdad que tanto las empresas o las expectativas de las empresas se pueden mantener en un terreno pesimista, especialmente por las condiciones políticas, etcétera. Es completamente cierto. Estábamos despuntando hacia un entorno optimista. No es muy claro qué es lo que va a pasar, no se sabe, yo tampoco lo sabría, ni no creo que lo sepa ni el mismo Julio Velarde en el futuro a nivel político y tal, pero es verdad que eso nos afecta, ¿no? Afecta las expectativas de los inversionistas, afecta las expectativas de gasto de las personas o su decisión y capacidad de endeudamiento. Más sin embargo, a pesar de todas esas cosas, también por la situación económica y la buena gestión del Banco Central de Reserva, como nos hemos mantenido en una inflación un poco sostenida, pero contenida, es crisis, en este momento tenemos crisis interna un montón en el sector salud, en el sector educación, o sea, sí tenemos eso, pero si hablamos a nivel económico, realmente tenemos razones para estar en crecimiento, ¿no? Desde las agroexportaciones, como les decía, el aumento de la compra de productos industriales para industrializar todavía más, hasta estas expectativas de comercio que tenemos con China y la cantidad de inversiones que tenemos a nivel de servicios. Y bueno, en fin, son varios factores que todavía nos mantienen en un entorno optimista, aunque no sepamos muy bien qué va a pasar. En lo siguiente que vamos a hablar, o bueno, este último cuadro, que son cuánto afecta o cuánta repercusión tiene cada uno de estos sectores al PBI, en un porcentaje de variación. Por eso hemos dicho que estábamos creciendo alrededor de 3%, lo cual está bastante bien. Las actividades que han tenido más evolución, pues son como los sectores agropecuario y minería, efectivamente, como les decía, son los que han rescatado prácticamente nuestra balanza comercial. Entonces tenemos un nivel agropecuario que va en crecimiento, también tenemos minería metálica que va en crecimiento. Puede ser que haya menor cantidad de material exportado. Esto lo digo breve, aunque no sé si exactamente es lo que pueda referirme, pero según la presentación, el resumen es más o menos. Aunque exportemos menos o se produzca menos porque la mayoría o buena parte del mercado ilegal pueda tomar esa cantidad de oro que debió haber sido explotado por un formal, pero luego lo explotó el informal, qué sé yo. Entonces, hay menos, pero como los precios son más altos, igual sigue siendo crecimiento, ¿sí me entiendo? Yo puedo exportar un poco menos, pero como los precios se han triplicado, a mí me sigue representando un superávit. Entonces, el Producto Bruto Interno que nosotros tenemos, y luego lo vamos a ver en cuestión de nuestra deuda, los sectores primario y no primario siempre, servicios, que es el que también ha crecido, pero son las cifras que nos permiten entender y saber que pese a toda esta situación que nos conlleva ese otro punto de vista económico de la inseguridad y la incertidumbre, lo que produce el país todavía se mantiene en cifras positivas. Eso es lo más importante, y que nuestro crecimiento sigue alrededor del 3%, ¿no? No hemos bajado a 1 ni estamos en negativo respecto al crecimiento del año pasado con nuestro PBI. Luego, la evolución, el consumo de la inversión privada. Nosotros sabemos efectivamente, si es por tipo de gasto, nosotros en el gasto público tenemos un déficit, porque el gasto público hasta este momento gasta más de lo que ingresa en cuanto a las arcas como de SUNAT, etcétera, ¿no? Pero en el consumo privado también ha habido como una evolución, ¿no? Para el 2025. Y se prevé que para el 2026, o sea, si es que tenemos aproximadamente un consumo privado o una variación, si es en el 2024 era 3.9 el PBI,
al próximo año podría ser 3. O sea, nos mantenemos alrededor de 3. No está exactamente como mantenernos en crecimiento constante. Esto lo paso un poco rápido, pero me gustaría mostrarles brevemente porque sí observamos un crecimiento o una evolución en el consumo y la inversión privada. Y esto es importante porque si bien tiene decaídas por las extorsiones, por la delincuencia, por la incumplimiento de contratos, entre otras cosas, es verdad que hay una caída en la inversión privada. Pueden ver, creo que es el segundo cuadrito rojo, pero en el consumo privado, que también tiene que ver con la compra de productos, o sea, bienes de producción, insumos, etcétera, por lo menos entre exportaciones e importaciones sobre la cantidad alrededor del 3% de crecimiento. Entonces, hemos visto, la inversión privada creció a pesar de todo lo que está pasando. Es cierto que en otros casos también hay una fuga de capitales y varias empresas que ya están saliendo, tanto como talentos que también están saliendo del país. Fuga de capitales y fuga de talentos, pero en medio de todo eso, ¿no? La inversión privada crece por lo que habíamos hablado hace un momento, la producción y la inversión minera y no minera. Nosotros tenemos básicamente, como hemos visto en la tabla de aquí arriba, nuestro crecimiento es por nuestra producción de agropecuaria y minería metálica. Entonces, ¿dónde va a invertirlo el sector privado? Pues efectivamente en estos dos sectores, ¿no? Tanto en minería como en agricultura, porque estamos yendo en cifras positivas, especialmente en comparación de otros países. Justo lo que les iba a decir, comparado con otros países en Sudamérica, el Perú no está tan mal, el crecimiento del PBI está en 2,9. Estamos por sobre Chile, por sobre Uruguay, sobre Brasil, que también, pero es que ellos tienen en este momento otro plan, entonces, bueno, en fin. Pero esta es la proyección de crecimiento, no sé, el Perú no está tan mal. ¿Por qué está Argentina con la proyección de crecimiento? Ya lo vamos a ver aquí más adelante, no es que les vaya mejor como país, sino que es el crecimiento del PBI que se proyecta, ¿no? A ver, esperen, vamos aquí. Entonces, el déficit fiscal va a tener un alcance del 2,4% del PBI y no es mucho, honestamente. Lo que quiere decir es que nosotros nos mantenemos dentro de un déficit fiscal, que es básicamente que el gasto del gobierno es un poco mayor que los ingresos que recibe, que no es tanto afortunadamente. Y esta situación no debería sostenerse por tanto tiempo, pero ha sido casi lo mismo en casi porque somos países en vía de desarrollo en los que se necesita gastar más o invertir más porque hay muchos proyectos de infraestructura o a nivel de servicios, etcétera, ¿no? Somos países que todavía están invirtiendo en este aspecto. Entonces, en la deuda del sector público, por lo menos podemos ver que el Perú mantiene un 30% de la deuda, o sea, el 30% del PBI es la deuda que nosotros mantenemos. No es, por eso es que el crecimiento de estos países, ¿no? Vemos Argentina, Uruguay, Brasil, pese a que crecen bastante, como su deuda es tan alta, su crecimiento finalmente es menor porque tienen que pagar una mayor cantidad del porcentaje de su deuda de PBI para poder solventar su economía. Entonces, en el caso del Perú, es el 30%. Si fuese como Brasil, Argentina, Uruguay, tendríamos un problema porque la mayor cantidad de lo que producimos se destinaría a pagar deudas o a cubrir deudas, que más que efectivamente la producción interna o el gasto fijo, o sea, me refiero como al abastecimiento de una economía interior, ¿no? Como no voy a pagar hacia afuera porque mi deuda hasta este momento, o sea, lo que paga el Perú no es tan importante como lo que paga Brasil, es lo que quiero decir. La deuda que nosotros mantenemos no es tan alta. Y son por esa razón por la que estos países, pese a que están mucho mejor económicamente que nosotros, en términos de desarrollo, sus deudas son tan altas que sus crecimientos finalmente terminan siendo menores, ¿no? Aquí podemos ver. Esa es la razón, básicamente. Y lo otro es que estas tasas de rendimiento, que también les hablaba en la introducción, que es la tasa que el Banco Central de Reserva toma como muestra o como referente para poder controlar y manejar también a su vez los préstamos que hace a otros bancos. Y la regla es que los bancos no se alejen
cuando prestan a las personas. Entonces, fíjense en la línea roja, pueden ver que si bien es cierto, tiene un cambio aquí por el 2020 y tal, porque obviamente son las fechas de pandemia, pero en adelante se ha mantenido más o menos estable. ¿No? En el caso de Colombia que subió mucho, Brasil igual. Entonces, dentro de todo tenemos una tasa baja, está aquí, la línea roja. Entonces podemos inmediatamente inferir que las tasas que están en Brasil, las tasas de Colombia, son más altas, lo que quiere decir que los créditos hipotecarios u otros créditos también son más altos porque su tasa de referencia es más alta. No sé si me dejo entender aquí, pero nosotros tenemos una tasa muy baja en comparación con el resto de estos países, exceptuando Estados Unidos o Chile. Em, y bueno, básicamente es eso, ¿no? Es una tasa con la que el banco también puede decir, como les dije en un momento, si es que hay un aumento de capitales y de dinero de una economía, poder endeudarse o pagar una deuda, pues entonces la tasa propuesta por el banco va a aumentar un poquito porque va a ganar más y también va a contener un poco que las personas se endeuden a largo plazo masivamente. Y más bien cuando hay una disminución en la capacidad adquisitiva o de ingresos de las personas, pues lo que va a hacer el banco es bajar la tasa para incentivar a las personas a comprar o a tomar, para que el mercado no se quede bloqueado, ¿no? No se quede estático. Siempre es dinámico. Entonces, esa es una forma también del Banco Central de poder estabilizar un poco la economía. Entonces, justo después de eso vamos a entrar a la política monetaria, que son los puntos de referencia de los que estábamos hablando de la tasa que hemos visto que estaba de 4.25%, que es una tasa vista aquí, pueden ver, la tasa de referencia en este caso de Colombia, por ejemplo, es 11.2. Querría decir que sus tasas de crédito hipotecario deberían ser un poco más altos que eso, ¿no? Es una tasa de referencia simplemente. Ahora, la tasa de la política monetaria igual, en el caso de Perú, como pueden ver, a diferencia de otros países, se mantiene, gracias a nuestro Julio Velarde, se mantiene más o menos estable y por debajo de eh, las demás. O sea, no hay en este momento como, bien puede subir, puede bajar, pero nosotros se ha mantenido más o menos estable. El gran cambio que ha habido aquí en adelante en este gráfico efectivamente es por pandemia, pero en general las cifras se han mantenido así, ¿no? En el caso del Perú, la verdad estamos bastante bien. Entonces el tipo de cambio, como hemos visto, en el caso de Perú, Chile, México, Colombia, Brasil, pueden ver igual el Perú se mantiene en esa línea roja, es relativamente estable. Los países que han aumentado más son Brasil, también ustedes vieron que tiene una deuda bastante alta. En el caso de Colombia, también tiene un aumento, ¿no? En el índice por dólar. Nosotros nos hemos mantenido y como saben, últimamente ha bajado mucho. Quiero decir brevemente, no del todo, pero brevemente, que no solamente en este caso hablar de la moneda o estas bajadas, como pueden ver tanto en Brasil, Colombia, México y Perú. Son estas líneas de verde, naranja, azul y rojo. No solamente es por una buena gestión de política interna, si lo decimos de alguna forma, sino que la capacidad del dólar como moneda fuerte está un poco regular, porque la economía de Estados Unidos y sus negociaciones, tanto como sus reservas, es respecto al dólar. Incluso les contaba en la exposición que hice aquí que lo más probable es que en el futuro próximo la coalición que ha hecho India, China, Rusia, creo que hay una de las Coreas, no estoy muy bien segura, y Brasil, van a hacer una nueva moneda para sus intercambios, porque la moneda oficial en este momento a nivel mundial para comprar y vender, etcétera, es el dólar. Pero finalmente estas grandes potencias van a hacer una nueva moneda porque entre otras cosas consideran que el dólar ha perdido su representatividad y otras cosas dentro del mercado, ¿no? Bueno, esto para decir que dentro de todos los pivotes que hemos tenido hasta este momento nos hemos mantenido relativamente estables. Es la línea roja en comparación con las demás, fíjense los grandes cambios que hay en otras monedas, ¿no?
En la del Perú, pues nosotros subimos uno que otro céntimo, bajamos uno que otro céntimo, pero no es tan drástico. Eso también es una buena señal. Entonces, justo les decía, dentro de nuestras reservas internacionales también es importante tener esta cantidad, no tanto como tener la cantidad, sino saber que tenemos cifras positivas y que tenemos en este caso, las reservas internacionales son del 28% del PBI, o sea, del PBI tenemos el 30% es deuda y el 28% son reservas internacionales. Y las reservas son los que nos permitirían poder tener una cobertura internacional si tuviésemos que atravesar algún choque, alguna crisis internacional, ¿no? Entonces tenemos el 28% de nuestro PBI para contener esos choques externos, a diferencia, por supuesto, de Brasil, Colombia, Chile, como hemos visto, ya Argentina ni se diga, porque son países que tienen deudas mucho más altas y que a pesar de tener una gran producción dentro de su PBI, mucho porcentaje de su PBI se destina hacia el pago de sus deudas. Perú, en comparación con otros países de Sudamérica, nuestras reservas se mantienen bien. O sea, podría estar mejor, pero realmente estamos bien. Brasil tiene el 16% de su PBI para choques externos, o sea, para este tipo de coberturas como reserva. Chile apenas el 13%, Argentina 5%. O sea, Argentina tiene 5% de su PBI de reservas internacionales para choques externos. Por eso están pidiendo ahora mismo un salvataje a Estados Unidos de millones de dólares, ¿no? Que ya lo acaba de condicionar a ver si gana Milei o no, pero bueno, entonces Argentina en este caso sí está en las peores condiciones dentro del panorama de Sudamérica. Y en última parte es que la inflación, como habíamos visto, se ha mantenido dentro del rango meta. El rango meta es, Hola, hola. Julio Velarde nunca, o sea, tiene unas fronteras de las que se esperaría mantenerse dentro, ¿no? Una pregunta, Porque Karina. en algunos... ¿Hola? Una pregunta. Sí. Lo que se podría traducir en términos un poco más de pronto entendidos entre nosotros que manejamos los créditos. La tabla anterior, el 28%, es como cuando haces una tasación de una propiedad y el 1,8 el banco se lo reserva y solo te puede dar como tope hasta cierta cantidad de dinero, por así decirlo. O sea, el Perú tiene una reserva, ¿cómo le llaman esto? Tiene un nombre. Eh, Wow, se me fue. En riesgos manejan un nombre a eso, ¿no? Donde no comprometen el tope del valor de activo de la propiedad en este caso, ¿no? Para que cualquier contingencia puedan echar mano de ello. Algo así es. Ah, ya, sí. Ya me fue ahí, se me fue el Seguro de nombre. gravamen. Tienes Y esto es uno de los aproximados, pero es que sí, no sé exactamente cuál es ¿Encaje? a lo ¿Cómo? que... ¿Un encaje financiero? No, no era un encaje. Se me fue el nombre. La cosa es No, que, y una curiosidad, sí, ¿cómo es que tienen esta reserva? ¿Cómo es que lo mantienen en reserva, digo yo, ¿no? ¿Cómo es que protegen que este porcentaje una muy buena pregunta. sea utilizado en los fines Esto de es a emergencia? nivel, esto es en oro. Ok. Generalmente se mantiene tanto como la validez de las monedas y tal, se mantiene en oro en general. Ahora, las reservas internacionales también pueden ser en cuestión de capitales y otros tipos, pero normalmente es como el resguardo de la moneda es en oro. Tendría que revisar con mucha más precisión para poder ayudarte con esta pregunta, así como, la pregunta total, pero normalmente tengo entendido que son capitales y oro, ¿no? ¿Sí? Bueno, voy a continuar. Tengo un par de preguntas que me he anotado porque a mí también me da curiosidad poder continuar con la investigación de ese tema. Entonces lo voy a tener en cuenta. Gracias por la pregunta, por cierto. Y bueno, para ir terminando, respecto a la inflación, ¿qué es que se ha mantenido en un rango meta y por qué en algunos casos vamos a desagregar los alimentos y la energía? Porque, por ejemplo, ya si nosotros tenemos dentro del país una crisis de sequía o un aumento de algún tipo de la energía y tal, y eso hace que aumenten los precios,
no está relacionado directamente con una inflación, con el tipo del dólar o con la situación del país. Puede ser estacional, o sea, una estación de que sucedió algo y cambiaron los precios, ¿no? Una gran huelga, qué sé yo. Pero si desagregamos eso y solamente nos fijamos en la relación de precios, nosotros mantenemos una inflación relativamente estable, ¿no? Nosotros eh, tener como de inflación, o sea, cerca del centro de rango meta, que normalmente es el 3%, está bien, no nos alejamos tanto. Por ejemplo, ¿dónde está la inflación? Cuando vemos a ver, es que ¿cómo les puedo comentar esto? Entonces, no está tan exacto porque para poder explicarles acerca del percentil y los índices de precios y tal, puedo decirles que nosotros tenemos una variación porcentual en los últimos meses dependiendo de cuáles son los cambios de nuestros índices de precio del consumidor. Entonces, lo más importante que podemos ver aquí, y realmente es algo importante para nosotros, es que la inflación, no sé si pueden ver en el primer gráfico que está a la izquierda, la inflación es que se mantiene cerca del 3%. Y los cambios que han habido en el cuadro de la derecha no hacen que este primero del segundo se dispare lejos del 3. Entonces, por eso es que se mantiene casi siempre dentro de su rango meta, porque ninguna de sus variaciones nos saca del 3% de inflación, que es importante porque en otros países tenemos, por ejemplo, ¿no? En el caso de Argentina están con un 33% de inflación y realmente no sé exactamente cuándo es en este momento. Bolivia, Brasil, Colombia. El Perú, por lo tanto, entonces en estos últimos meses, no es que la Argentina en que su inflación general sea de 3%, sino en la variación del último año, ¿eh? Entonces, en la variación del último año en Perú es 1.1. Entonces, a pesar de, como les decía, todos estos cambios que ha habido dentro del dólar, nosotros no hemos tenido una gran dispersión dentro de nuestra economía. Voy a volver al primer cuadro que vimos aquí para poder comparar, ¿no? Brasil y Colombia, que es el verde y el naranja, tienen grandes cambios de tipo de cambio. Pero cuando nosotros vamos aquí como para poder ver, vean, Bolivia, Argentina, Colombia, Brasil, ¿no? Se mantienen más o menos, pero porque eso es en 2 meses, pero son países que sí tienen una mayor afectación a partir de, supongo que a partir de Chile, 4, 5%. Ya pues Bolivia y Argentina, tener una inflación galopante en estas cifras estaríamos preocupantes, ¿no? Quiere decir que de un año a otro han cambiado este porcentaje en su cantidad de inflación. El Perú, en cambio, es 1.1 y el rango meta es 3. Entonces, realmente no no nos hemos alejado del rango meta. Pueden verlo aquí. Nosotros nos mantenemos dentro de un rango. Pueden haber eh, algunos cambios dentro de este rango, pero son estacionales y luego vuelve a su rango meta normal. Y eso es importante porque finalmente nos ubicamos dentro de un porcentaje que también está relativamente parecido a nuestro nivel de crecimiento. Tenemos expectativas de inflación que continúan descendiendo y que eso para nosotros, por supuesto, es importante. Pueden ver en tanto bienes, servicios, alimentos, energía. Para situarnos brevemente, 2,4 son cambios que han habido desde el 2020, que son los cambios más altos, y a partir del 2024 al 2026, que se supone, el 2023 podríamos decir también, ya habíamos entrado a un entorno un poco más normal a nivel de economía, pues nos mantenemos siempre, ¿no? Las variaciones son pequeñas. Entonces son cuadros que tienen muchos términos económicos y tal, pero yo les muestro porque son gráficos que pueden ayudarnos a ver y comprender especialmente cómo se ha manejado o cómo se está manejando la política monetaria. Antes de pasar a sus preguntas, voy a hacer brevemente un repaso así súper rápido. Y es que a nivel global, nosotros, como el comercio exterior,
No estamos mal, no estamos alejándonos. Por eso es que le decía que nuestra proyección de crecimiento es positiva y todavía nos mantenemos en un entorno creciente, o perdón, optimista. Em, Hay una recuperación en los otros países como India, China, que hemos visto que tienen unas economías en desarrollo que crecen mucho más rápido. Los países que ya están desarrollados crecen con una velocidad un poco menor, pero también porque producen una cantidad más grande. Proyecciones macroeconómicas que nosotros tenemos, que es que vamos a tener un crecimiento, va a disminuir la tasa de desempleo, lo cual también es bueno. La inflación que estamos viendo aquí relativamente se mantiene dentro de su rango meta, en el largo plazo está incluso en el 2%, lo cual es todavía mejor. La tasa de interés de referencia también se mantiene dentro de lo que el banco esperaría, son bajas. No son tasas como habíamos visto en el caso de Brasil o Colombia, que son del 11-13%. Así que estos indicadores podrían darnos unas pistas de lo que pasa actualmente con nuestra economía, ¿no? Quiero decir, es un poco complicado poder mm, dar un punto de vista, una opinión respecto de qué puede pasar a partir de hoy con todo lo que está pasando a nivel político y económico. Y es verdad que nuestra calificación a nivel internacional ha disminuido por el riesgo país, el incumplimiento de contratos, por la delincuencia y entre otras cosas. Y es verdad que hay muchas empresas y capitales externos que han salido, pero hay otros que más bien han incentivado su compra, me refiero a las importaciones, por el momento comercial que tenemos, ¿no? Si hay una baja del dólar o hay una cantidad, cuestan menos, entonces muchas empresas pueden industrializarse a un menor precio. Ahora mismo que tenemos el puerto, que también es otra cosa que está aumentando bastante, tenemos, a pesar de esa incertidumbre, otra parte de la industria que sí se sigue desarrollando, ¿no? El hecho de que la tasa de desempleo disminuya también es algo positivo. No es tanto como lo que se esperaría, pero considerando que venimos de un gobierno desastroso, saliendo de una crisis económica grande, como además de pandemia y tal, eh, y con toda la situación que tenemos actualmente con los mercados ilegales, tanto de minería como otros que están aquí en las extorsiones y tal, todavía mantenemos un entorno optimista, que es donde se sitúa Julio Velarde para decir, voy a volver a ese cuadro para terminar ahí, que si es que nosotros, a dónde he tratado como de dirigirme un poco o lo más rápido, probablemente como también es por Zoom, entonces tengo los gráficos, pero no sé exactamente, eh, no podría tomar como un momentito para cada uno de ellos, etcétera, más que el que ya he tomado. Lo que es importante que podamos mantenernos es que a pesar de los cambios que ha habido en la economía y los sectores económicos en general, justamente es eso, ¿no? Tenemos un entorno optimista. Dentro de los varios sectores de la economía, servicios, producción y tal, a pesar de todo tenemos sectores que sí están en crecimiento. ¿Es una situación que puede mantenerse en el largo plazo? Sí y no. Es algo que no podemos saber, pero que por el momento se mantiene en un entorno optimista. Quiere decir, los inversionistas, no todos, algunos han salido, pero otros siguen invirtiendo en el país. Porque especialmente tenemos esto, ¿no? Esto. Tenemos un crecimiento en estos sectores, agropecuario, minería, servicios. También es cierto que otro de los peligros que podamos tener en cuanto a en tanto a servicios, ya que me acuerdo brevemente, es que están pidiendo cambios para que el Machu Picchu ya no sea una maravilla a nivel del mundo por la cantidad de problemas que hay. Nosotros perderíamos millones de turistas, pero por el momento no es. Entonces, igual nos mantenemos en esta cifra con la proyección hasta el 2023. Se mantiene en 3,3, 3,3, pero no sabemos qué va a pasar. ¿Qué otra cosa sería importante que podamos tener en cuenta? Que hasta este momento nuestra tasa de rendimiento de nuestros bonos se ha mantenido relativamente estable. Es una tasa baja en comparación con el resto de otros países,
que respecto a la tasa de la, perdón, sí, bueno, es lo mismo, que respecto al tipo de cambio, a diferencia de otros países de Sudamérica, también nos mantenemos relativamente estables y la tendencia es esta, ¿no? Seguir con esta línea roja en este rango que visto un poco más grande es esto. Se mantiene dentro de estas dos líneas, que es lo que nuestro patrono Julio Velarde ha mantenido hasta esta fecha. Bueno, eso. Quiero terminar solamente con decir lo que había puesto en nuestra primera introducción. En la primera introducción les había hablado acerca de esto de nuestro querido y hermoso país y que de la coalición política de todas estas fuerzas políticas han tomado el control del poder ejecutivo, legislativo y judicial y de algunos medios de comunicación. Esto no es como una opinión, es como un hecho, porque es una alianza de izquierda a derecha de todos. O sea, aquí se han juntado a raíz del poder y han hecho de ese poder un control sobre todos nuestros poderes del Estado. Entonces, ¿eso es grave? Sí, por eso nuestro calificativo a nivel internacional de riesgo ya aumentó. Bueno, estamos entre riesgo moderado y alto. Todavía no estamos alto alto, pero antes estábamos bueno o bajo riesgo o medianamente bajo. Ahora mismo estamos medianamente alto. Y si estas condiciones se siguen perpetuando, se quedan mucho más tiempo, esa calificación va a disminuir más. Si esa calificación disminuye, nosotros también perdemos inversión del extranjero, muchísimo. O capitales, o inversión, o compra de la bolsa, o inversión extranjera en la bolsa peruana, qué sé yo. Son muchos cambios que pueden haber. Y por eso creo que es importante, bueno, no sé, cómo mantenernos alertas, saber por qué votamos, pero realmente es difícil. Entonces, cuando nosotros veamos, cuando tengamos que asesorar a nuestros clientes, ya nos toque hablar acerca de la situación económica y de los cambios que están habiendo en este momento, solo quiero decir que todos estos partidos y estas legislaciones, a menos que sean una dictadura como en Venezuela u otros países, son estacionarios. Son poderes que duran 4 o 5 años y luego se van. Por eso es que también no tienen una expectativa de largo plazo o un proyecto de largo plazo. Todos tienen aproximadamente 5 años, o lo que les haga quedar mejor como gobierno. Son muy pocos los acciones de gobierno que duran tanto tiempo o que están proyectadas a 30 años en adelante, por ejemplo. Entonces, lo que quiero decir es que estos partidos políticos que tienen el poder en este momento, sea por lo que fuere, por un cambio de generación, por una invasión, por lo que fuera, no van a estar eternamente en el país. Y lo que mantiene la economía del país, pese a los robos o cosas que puedan hacer, son todo este resto de sectores que hemos visto. Sector minero peligra por la minería ilegal. Si eso cambia, nosotros tenemos un sector minero importante. Que se tiene que cambiar dentro de la economía, que es como lo que se postula dentro de todas las teorías económicas, pues no, la verdad es que no. Pero se puede hacer minería más controlada y más inteligente, sí, solamente hay que tener la voluntad de hacerlo. Hay otros países que lo hacen. ¿Qué otra cosa? Pese a esta coalición económica que tienen el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, cuando haya un cambio de leyes también va a tener un entorno económico. Entonces, aquí quiere decir que más o menos estamos en un punto de inflexión y no sabemos lo que puede pasar, pero eso es político y estacional. Es verdad que nosotros no estamos en o sea, sí estamos en una crisis política, pero afortunadamente tenemos entes económicos que son autónomos, como por ejemplo el Banco Central de Reserva o el Consejo Fiscal, que se encargan de mantenernos a la economía del Perú dentro de al menos ciertos estándares, ¿no? Y con esto, solamente para decir que estos son los partidos en que en los últimos años especialmente han generado todos estos cambios económicos negativos en nuestro país. Me refiero sobre todo por los delincuentes y la minería ilegal y entre otras cosas, porque de haber hecho bien el trabajo, nuestra calificación, inflación, nuestro crecimiento económico, el desarrollo del PBI, bueno, desarrollo del PBI, el uso del PBI para el desarrollo, entre otras cosas, bien podría ser diferentes, ¿no? Entonces, no se trata solamente de
cuáles son los partidos económicos y cuáles son sus miras económicas. También resguardar cuáles son los principales sectores del Perú que nos hacen crecer económicamente y entender de que estas alianzas pueden ponernos en riesgo, que ahora mismo estamos en un riesgo moderado, pero que a nosotros, hasta este momento, por las condiciones económicas del país, hace un momento para comprar y tal, sino que nos conviene porque las tasas de interés no están tan altas, nos conviene porque el dólar también no está influyendo tanto sobre nuestra economía, a pesar de los cambios políticos y todas las entes gubernamentales que puedan aparecer. Del resto ha aumentado el empleo, lo que quiere decir que también y han aumentado las reservas internacionales y también ha aumentado lo que hemos exportado y seguimos teniendo empresas exportadoras de agroindustria muy importante que además, aprovechando la baja del dólar, han comprado, o sea, la inversión privada en este aspecto, no en el otro, han comprado más materiales, insumos de capital para poder producir más y han contratado más manos de trabajo, más mano de obra. Entonces eso también quiere decir, hay más mano de obra y hay más capitales de producción, vamos a producir más. Hasta este momento, por esa razón, tenemos un escenario optimista. Y para cerrar, quiero decir que no se sabe qué va a pasar con este nuevo presidente ni con la repercusión que pueda tener la marcha del día de hoy, pero por el momento, incluso lo de Castillo, incluso lo de Dina o los cambios que hubo, si pudieron ver en nuestras tablas anteriores, afortunadamente, insisto, como son entes autónomos los que manejan el Banco Central de Reserva y el Consejo Fiscal, no tienen la mejor, el gobierno y las leyes que están sacando en el Congreso no tienen pies ni cabeza y en muchos casos son desastrosos para nuestra economía, pero tenemos estas instituciones y tenemos estos sectores que nos mantienen en un entorno optimista y conservador. En el caso de conservador yo digo porque no sé qué va a pasar, pero si vemos desde el 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, la línea roja se ha mantenido relativamente estable, ¿no? Lo mismo aquí, lo mismo en nuestra comparación que hacíamos, por ejemplo, con la inflación, pero nosotros no estamos saliendo de nuestro rango meta. Tenemos un aumento en nuestras reservas internacionales, lo que les digo, hay cambios políticos, muchos, y hay cosas desastrosas, pero afortunadamente tenemos entes autónomos que ayudan a sostener el país. Por supuesto, la producción interna, nosotros somos un país económicamente pujante, les llaman, aunque a mí no me gusta mucho esta palabra. Pero quiero decir, el sector de trabajo y empresarial siempre salva, ¿no? Con su producción, mano de obra, comercio, son los que dinamizan el mercado económico, el mercado interno. Entonces eso es básicamente lo que puedo decirles, tal vez situarles un poco en que sí hay un cambio drástico y hay mucha incertidumbre alrededor, pero estos son cifras de producción y reales con las que podemos nosotros también ir familiarizándonos y trabajando para poder entender un poco mejor el contexto económico del país. ¿Okay? Ahora puedo ir preguntando, ojo, no sé si pueda contestar wow la precisión para todas sus preguntas, pero por lo menos espero haberles ayudado un poco a ver económicamente cómo vamos y que podamos ir desarrollando algunas otras dudas o preguntas según ustedes lo vean. ¿Ok? Bueno, Hola Yari, escucho. agradecerte por este informe Hola, Shirley. Gracias. que nos has compartido y definitivamente sí, como dijiste, Julio Velarde es nuestro héroe, ¿no? A pesar de todo lo mal en Tanto nuestra patrono. cultura y demás, es alentador lo que nos has mostrado. Entonces, chicos, viendo cómo está nuestra economía, pese a la parte política que tenemos y por ahí la delincuencia que existe, si un cliente el día de hoy te pregunta si es momento para vender, yo creo que sí, como dijo Marjorie también, si hay crisis, igual nosotros tenemos que aprovecharla, ¿no? Ya que el dólar tampoco está por las nubes, las tasas en los créditos igual están bajas con Favorables. de otros años, entonces
sí es momento de vender, es momento de comprar. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional. Yo te agradezco mucho por esa Gracias exposición, también. de verdad. Hola, hola, chicos, ¿cómo están? Totalmente de acuerdo contigo, Chir. Yari, más bien, muchísimas gracias. Lo que te quería comentar, chicos, es que, bueno, Yari es su enamorado, por si acaso, Julio Velarde, su novio, su esposo, su Mi marido, amor platónico. su amor platónico. Ya está No, enamorada. no, 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 es mi esposo. Es tuyo ahora. Bueno, esta persona tiene tiene casi 20 años en el BCR, ¿no? Fue elegido por Alan García. Investiguen un poquito para que cuando hablen con un cliente y ustedes hablen con precisión, no se vayan a confundir, vayan a decir que es que es reciente o que es joven, ¿no? Miren bien la foto, por favor, hablen con convicción. Segundo, el tema de Trujillo es muy diferente a Lima, ¿no? Acá en Lima hay robos, sí, hay delincuencia, sí, pero creo que en Trujillo más. El tema de las huelgas son en Lima, en Trujillo no tanto. El tema de del cupo, creo que en Trujillo más que acá en Lima, aunque hay una zona de Lima muy fuerte, que es Lima Norte y Lima Sur, que está con el tema de que están cerrando negocios o Sí, también, increíble. pero en cambio Trujillo creo que está más parejo, aunque es más chico, igual es más parejo, ¿no? Acá en Lima la extorsión está fuerte, igual que allá. Entonces, ¿qué vamos a responder en el momento que el cliente nos recomiende o nos pregunte? Por ejemplo, tipo de cambio. Acuérdense que los créditos hipotecarios son en soles. Entonces, eh, acá vienen las preguntas, ¿no? Acá viene también para que hacer un conversatorio entre todos. ¿Qué opinan? Si yo les preguntaría a ustedes, por ejemplo, a Marisabel, J. Medina ha entender, levantado la mano. quiero ver cuál sería tu respuesta si yo te digo, Marisabel Mejía, Mari, bueno, ¿tú crees que tengo $200.000? ¿Tú crees que sea el momento para comprar? Sí, Oye, estamos pero en, ¿no crees que la política está de locos? ¿Tú crees que no sea? A ver, ¿tú qué me dirías? Soy tu no, amiga. sí, el momento político que estamos viviendo, de verdad que es muy problemático, ¿no? Estamos siendo gobernados por una alianza de todas las izquierdas, los centros y las derechas, todo junto, pero muy aparte, es un buen momento para vender o comprar porque la situación económica es proyectable. Hay inversiones, tenemos algo que nos ha impulsado, digamos, ¿no? Como es lo de Chancay. Eso es algo que es un buen punto de, digamos, un trampolín para la economía peruana, ¿no? Que nos permite hacer negocios con otros países y es un incremento para la mejora de la economía en el país. Y el señor Velarde es el que maneja la economía aquí en el país y, El y Banco yo creo Central. que hace hasta lo imposible por mantenernos dentro de lo bueno, ¿no? No te escucho, no se te escucha. Tú me dices ahora que yo tengo $200.000. ¿Tú crees que me conviene ahora cambiarlos a soles si ha bajado el tipo de cambio? ¿Qué me responderías? Tengo $200.000. Son mis ahorros de toda mi vida. Me he jubilado y es lo que tengo de dinero. ¿Tú crees que es buen momento? Sí, sí, ¿Estás segura? Ha bajado 3.4. ¿No crees que bajará más? pero Claro, va a bajar más. va a seguir bajando, aunque quién, ¿Dónde quién dice sabe, eso? ¿no? Esa información no la tengo. ¿Dónde dice que va a seguir bajando? Mm, Yo aquí puedo decir un par de cosas, que A es ver, difícil saber, pero las proyecciones es que se mantenga en un rango más o menos estable, pero es verdad que a nivel internacional el dólar está perdiendo fuerza. Entonces es difícil saber, pero si a la pregunta depende de qué es lo que necesita tu cliente, ¿necesita comprar o necesita ahorrar? Si necesita ahorrar más tiempo, vamos a ver cómo se precipita el tipo de cambio. Si de pronto sube a 3.8, mira, es tu momento ahora de cambiar. O tal vez si sigue bajando a 3.3, 3.2, cambia ya. Es decir, es bastante impredecible, pero sería preferible esperar a ver cuál es la tendencia del dólar en adelante. Y lo más seguro es que vuelva a subir. pero hemos tenido épocas
en que el dólar llegó a 3,86. Yo me acuerdo haber hecho una venta con el dólar a 3,86 y de ahí se ha hecho, pues se ha venido en picada, digamos, ¿no? Ha ido Creo que bajando, ahora claro. está en 3,45. Ujú. Ahora, preguntas así sí se recibe, es verdad, sí preguntan. En estos días yo he conversado con un cliente que me decía que quería comprar dos puestos, dos puestos, ya sea en el mercado o ya sea en un centro comercial, y pues alquilarlos y que eso le sea rentable, ¿no? Entonces él me decía, y también ustedes trabajan con puestos, con stands. Sí, le digo, sí, hay ocasiones en que hemos captado y hemos negociado con stands de centros comerciales. Entonces, ¿y crees que me sería favorable eso? Yo le dije que sí, ¿no? Yo le dije que Bueno, sí. siempre invertir en un bien Su raíz es dinero, favorable. él invierte su dinero en comprar un stand, dos stand y ponerlos a trabajar, pues va, va a retribuirse, ¿no? Ujú, Ok, ujú. Jonathan tenía una pregunta también. Creo que lo vi por ahí levantando la mano Jonathan. O ya se Jonathan fue. Medina, Jonathan Medina. Hola, Sí. Jonathan. Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Eh, Jonathan? sí, bueno, mi pregunta iba un poco más a lo práctico, ¿no? A lo que vivimos nosotros como asesores cuando iniciamos una operación. Ahora la coyuntura política afecta muchas veces el tipo de cambio del dólar Ujú. y nosotros sabemos que casi todas nuestras operaciones son en dólares. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué tan recomendable es en esta época, ¿no? De inestabilidad política, quisiéramos decir, porque económicamente no estamos tan mal, pero qué tan recomendable es cerrar una operación en dólares o en soles? ¿Por qué? Alquiler ¿Por o qué otra venta. pregunta? Porque hoy día se puede presentar una oferta, ¿no? Con un tipo de cambio y mañana imaginemos que ese tipo de cambio cae y nosotros tenemos dos puntas, ¿no? El comprador, el propietario. Para el propietario no le va a ser favorable, mientras que para el comprador quizás sí. Entonces, ¿cuál sería la recomendación aquí? Entonces, Situarte en una fijar moneda, precio en dólares o en fijar, soles. si tienes dos monedas, una es el que has puesto el valor de tu casa en una tasación en soles y la otra es en dólares que va, baja y tal. Si tienes esta de referencia, cuando haya el cambio de dólar, ok, queda con tu cliente de que en soles es tu valor. Si lo quiere comprar en dólares, pues se tendrá que adecuar al tipo de cambio de esa fecha. Pero tú trata de mantener un valor en soles, porque si, por ejemplo, se disparara el dólar, no va a ser conveniente para el comprador, pero tú sí puedes negociar como intermediario a un valor estable en una moneda nacional. Entonces puedes ajustar ese valor en dólares porque es lo más real, ¿no? Que tu casa en soles vale este precio. Es verdad que nosotros trabajamos casi todo en dólares, pero si tienes una moneda extranjera que varía y que no es muy estable y que si varía su valor, también varía el precio de tu propiedad, pues lo más recomendable es que te sitúes en una moneda estable y que en base a ese valor, cuando tengas que calcular el precio en dólares, si es que el comprador o vendedor quiere dólares, tengas que sacar con el tipo de cambio de esa fecha, pero tu valor estable puedes sostenerlo más o menos ahí. Ahora, es verdad que es favorable para el vendedor, pero también le puedes hablar de los otros cambios, ¿no? Que tiene que cambiar, tiene que también pagar el impuesto de la renta y mientras más alto sea su venta o su ganancia, va a pagar más también de impuestos. Entonces, puede haber un costo relativo con el que puedas ayudar a que tu cliente pueda negociar un precio relativamente menor si es que espera recibir cierta cantidad en dólares. Yo le diría ahí yo les diría que a partir de ahora, hoy también revisar la cartera que tienen, ponerla en
un tipo de cambio promedio, ¿no? Puede ser 3.5, 3.45, todas ponerlo en tipo de soles, ahora que está pasando el tipo de cambio. Yo sé que suena más bonito el dólar, ¿no? $100.000 a 341.000 soles, suena más bonito $100.000. Pero traten de ponerlo en soles. Aparte que la mayoría, y ahí te corrijo, Jonathan, nuestros cierres todos son en soles, salvo que sea el contado. Los créditos son en soles. Los créditos hipotecarios son en soles. Entonces, yo sé que por publicidad nos conviene en dólar, pero trata de ponerlo, que el cliente cuando te firme la autorización, ponlo en soles y que mande eso. El tipo de cambio va a jugar. Ahorita estamos en una estabilidad total del tipo de cambio. Sí, Nuestra es mejor que moneda nos es quedemos en una moneda estable. y nuestra moneda es el sol. Entonces tratemos de manejarlo al sol, ¿no? Y dependiendo, y tú puedes negociar. Publicidad lo entiendo. Acuérdate que también hay poner, yo les diría que en la parte de descripción del precio, siempre poner en soles. Automáticamente el SIGI mandan dólares y poner ahí tipo de cambio referencial, ¿no? Para que no tengan problemas, que no sea una publicidad engañosa. Igual en Urbania, Chir, también que pongan ahí tipo de cambio de acuerdo al día, ¿no? Porque no vaya a ser que tengamos problemas. Acá en Lima no tenemos problema todavía de nada de eso, pero podría pasar, mejor nos vamos a adelantar. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Noriko tiene pregunta. Yari. Hola, Noriko. ¿Qué tal? Ya, mira, yo tengo una pregunta. Si bien es cierto, nosotros observamos indicadores en base a lo que acabamos de conversar, donde como tabla resumen tenemos optimismo en las métricas a pesar de la política. Yo he observado que el Grupo Romero ha vendido muchas de sus propiedades en distintas líneas. Pero eso es por... Transporte, logística, ha vendido porcentajes importantes, un porcentaje alto, no me acuerdo si es una parte de las empresas que tiene. Tendría que verlo ahorita ya, el documento. Pero para mí eso es una señal que no se está mirando bonito, que no se está mirando bien. Y aparte también, bueno, contrariamente, Credicor ha adquirido. Señora, ¿cómo está? Sí, pero ¿sabes qué? Que acá hay un par de cosas que... Bueno, ya dime, te escucho. No, está bien. Eso es lo que quería decir. Entonces, esa señal de estas grandes empresas que están en movimiento y muchas otras más, nos están diciendo que hay algo más oculto fuera de lo que ya el público puede ver, ¿no? ¿Qué opinas tú como economista? O sea, yo me guío muchísimo del Banco Central de Reserva para poder entender los factores económicos porque son los que recopilan toda la información y es una de las pocas instituciones que tenemos que es por meritocracia realmente. O sea, todos los que están ahí, o la mayoría puedo decir, son personas súper capaces que se encargan de revisar sin, ¿no? O sea, son estudios económicos muy amplios. Yo creo que lo del Grupo Romero también tiene que ver con juicios y tal que tenían. No sé si ahí también hay como algunos socios del conglomerado que estaban en algunas sentencias judiciales por corrupción o algo por el estilo. Porque a diferencia del Grupo Romero, Alicorp ha invertido mucho dinero en el Perú para expandirse y lo mismo creo que es Aceros Arequipa. Entonces, de los que recuerdo. Entonces, sí hay conglomerados económicos tan grandes como el Grupo Romero que están invirtiendo bastante en el Perú. No sabría exactamente por qué están vendiendo. Yo creo que dentro de la agrupación del Grupo Romero hay varios que están en procesos judiciales o hay propiedades o creo que es en sí casi buena parte del conglomerado económico. No tengo los detalles, tendría que ver por qué están vendiendo o qué están vendiendo, pero en todo caso es una oportunidad, porque si yo me dirijo hacia estos sectores, puedes ver que en el caso del agroindustria sí estamos creciendo, entonces no encuentro mucho la relación entre un mercado en crecimiento y una venta del Grupo Romero. Yo creo que luego sobre la información que nosotros podamos tener, es verdad que también hay muchos asuntos que nosotros no somos, no podemos, no alcanza nuestra capacidad de revisión o de tal, pero el Banco Central de Reserva es casi lo más acertado que puedas tener de cómo se maneja la economía del país, porque no se trata de arrojar cifras positivas, sino como cifras que son. Por ejemplo, si nosotros hablamos a nivel de hechos,
nosotros sabemos que nuestra inflación no es galopante como en otros países y que el dólar no ha salido nunca de 4. Y eso también es por un buen manejo de la política comercial interna. Sí. ¿Quién más había preguntado? No sé. Ahí lo vemos, Noriko, porque yo realmente quiero saber qué está vendiendo, dónde está vendiendo y por qué está vendiendo Romero. Pero Alicorp, Aceros Arequipa, Alto Mayo, otras empresas y conglomerados enormes están comprando. Y están comprando bienes de capitales para hacer crecer su ¿Sabes industria, qué puede especialmente en ser? China. Que sea un tema político, tal vez, que estén un poco arraigados en lo que está sucediendo y pues se ven amenazados. No lo sé, esa parte sí no sé, pero sí tengo la Sí, lista de yo empresas que han creo que estado dentro del vendiendo. grupo Romero había un escándalo político o juicios o no sé qué, pero creo que había algo. O sea, yo creo que están vendiendo por algo dentro de su asociación. Igual lo tengo que revisar porque no estoy al día, pero me Ya. lo podría explicar porque el sector agroindustrial está bien. Ok, gracias. Mm. Perfecto. ¿Alguien más tiene una pregunta? Esta reunión se está grabando para que podamos repasar, ¿no? Creo que es importante y te agradezco, Yari, de verdad por tu tiempo y de verdad por apoyarnos, porque la idea es tener un poquito de noción de lo que está pasando, pero de otra manera, ¿no? Nuestro rubro inmobiliario tiene que ver obviamente con la economía y también lo que está pasando. El político nos golpea, pero quiero resaltar el motivo por la reunión. Cuando hay crisis, mejor para nosotros, ya lo hemos hablado, y cuando estamos bien, nosotros tener las dos caras. Ah, ay, político, no, mentira. No tienes argumento para cerrar, que es diferente, ¿no? Yari, ¿querías decir algo que te vi haciendo así? Cerrar que si queremos ver también otro tipo de utilidad dentro de nuestro trabajo como asesores inmobiliarios es, si es que yo tuviera terrenos agrícolas, si yo veo que están en crecimiento hasta el 2025 y que se espera un crecimiento o mantenerse dentro del 2026, probablemente yo voy a buscar cuáles son las empresas que están liderando este crecimiento y dirigirme hacia ellas. Oye, tengo este terreno, tengo este almacén, tengo oficinas, qué sé yo. Es una forma de llegar, ¿no? También porque puedes ver en qué sector y dónde se está expandiendo más esta economía o esa empresa o este sector. En realidad, como habíamos dicho, pueden necesitar más almacenes, pueden necesitar más terrenos, si tienen un auge económico, de pronto quieran invertir en un bien de capital o un bien raíz. Es una manera de poder acercarnos también a otro tipo de clientes u otro tipo de negociaciones. Y por último, pueden ver que también en el sector de la construcción, no está exactamente aquí, pero han bajado los precios de los insumos materiales, materiales, cosas, ¿no? Como el cemento, creo. Entonces, también es otra forma de que podamos casi ir previendo de que algunos proyectos puedan mejorar sus precios para el futuro y considerando que tenemos una tasa de interés hipotecario que está bien, no estamos como cifras como antes de 2 dígitos, 12, 13, 14%, es más probable de que podamos volver, o sea, nosotros tengamos mercado. Siempre vamos a tener mercado, ¿no? O sea, la demanda siempre va a ser interesante, pero quiero decir, va a ser favorable interés en cierta estabilidad de la inflación que se proyecta mantener dentro de los mismos rangos. Y como les decía, si es que quieren llegar a otro tipo de clientes por la cantidad de propiedades que ustedes puedan tener agrícolas, industriales, no lo sé, revisen quiénes son las empresas que están generando este mayor crecimiento en estos sectores, porque lo más seguro es que ellos tienen muchísimo dinero para invertir. Exactamente. Bueno, chicos, más bien, muchísimas gracias. Yari, la próxima vez te voy a pedir dos Gracias capacitaciones también. para el siguiente mes. Ya te fregaste. Un tema, Ok. rentabilidad, urgentemente, de Gracias. cómo brindar a los clientes para que tengan rentabilidad en los departamentos. Y lo otro que te voy a pedir es comercial, netamente comercial, que nos des una capacitación para Trujillo, rentabilidad y comercial. Ahí lo agendamos con Chir para tener este mes por Zoom. ¿Les parece, chicos? ¿Qué les pareció hoy día la capacitación? Para noviembre. Buenísimo. Para noviembre, sí. ¿Buena? Ah, no, ¿Buena? para octubre. Perfecto. No, sí, A mí también perdón. me encantó. Por eso le pedí que por favor nos den solamente para Trujillo lo que quería que ustedes
puedan hacer preguntas y no seamos un montón, si no, no llegamos a hacer las preguntas con Yari y podamos ofrecer. Espero que les haya gustado y por favor, a la siguiente que vamos a poner capacitaciones en este mes de noviembre, por favor que entren todos con cámara. Ya, esta es la última reunión que vamos a permitir sin cámara. La siguiente reunión, que van a estar programadas ya con Yarini, le voy a pedir que estén con cámara porque la idea es que podamos también hacer preguntas todos y poder y podamos también participar, ¿no? Que no hayan preguntas. Traten de averiguar lo que hemos hablado ahora con Yarini, que Yarini, la verdad, eres un éxito, y podamos avanzar. Y la siguiente va a ser rentabilidad, porque tienen ustedes proyectos en Trujillo que están tanto lo piden las chicas. Así que vamos a tener dos capacitaciones muy buenas con Yari en la primera quincena de noviembre que programo con Chir. ¿Está bien? ¿Está bien, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Les parece bien los temas? Sí, genial. Excelente. Gracias. Gracias, Sí, Yari. Vamos a tomar la fotito grupal. Bueno, gracias. A ver, Chir. Gracias. Chicos, pongan sus cámaras, por favor, para tomar una Fotito, foto. fotito. Yari, deja de compartir para poder poner la fotito. Ah, ya, sí, perdón. Ahí está. Ya pongan, ahora sí sale en la cámara, ¿no? Sube la cámara. Sí, ya, pongan Todo la el cámara. camino. A ver. Vamos, chicos. Laura, por favor. Manuel, Bianca, Cindy, Giovanna, por favor, Laura. Pongan la cámara un ratito. 1, 2, 3. Vamos. ¿Quién tome la foto? Shirley que estaba viendo su mouse. Ya tomé, ¿Quién va a tomar? Ya tomó ya Shirley. tomé, Ah, ya. Fer, ¿también tú tomaste? pero también Fer, creo. Fer, ¿ya está? Ya. Ay, no, pesado de Alex. No, 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 saca ese. Tan feo. Saca ese feo. Ya. Escúcheme. Entonces, chicos, nada. Muchísimas gracias a Gracias. todos. Yarini, muchísimas gracias. Chicos, vienen dos capacitaciones buenas. Yo espero que no dejen de estar, porque también hay otra también que estamos quedando, es que si no entran a esta, la siguiente ya no entran. Así que va a haber ahí un apunte también de pantalla para poder saber con quiénes está contando para capacitarse. Los temas que vienen son temas que ustedes han pedido, ¿no? Que es comercial y rentabilidad, ¿cierto? ¿Cómo hacer para que el cliente invierta en un departamento y cuánta rentabilidad en cuánto tiempo? ¿Quieren saber eso? Sí, ¿no? Ya, entonces ahí tienen que estar atentos ya. Ok, ya. Muy bien. Chao. Gracias. Chao. Chao, chao. Gracias. Chao, Chir. Gracias. Chao, chicos. Te llamo, Chir. Chao. Chao, chao. Chao, Fi. Chao, chao. Gracias por tu información. Chao. Te dije que sabes lo que vas a hacer. Te dije. 238, ¿no? Clic en el enlace. Y yo 47 conversaciones. Ujú. Y nada. Ok. Ah, pues sí se han escrito, pero nada. Sí, aquí.